Hola, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Rubén Torrens y aquí estoy de vuelta. Estuve ausente por unos días porque tuve demasiada cantidad de trabajo toda junta y eso no es en realidad la excusa. La realidad es que me estoy poniendo más viejito y ya no trabajo a la misma velocidad que trabajaba antes con mis 67 años. Así que, bueno, pero ya a mi dolor volvió todo a la normalidad, así que puedo comenzar a grabar videos de vuelta. Hoy les voy a hablar acerca de las pensiones canadienses, cómo funcionan y cómo se integran entre ellas y cómo se integran también con el dinero que podamos ahorrar para nuestra jubilación. Así que sin mediar palabra más, vayamos a una pequeña presentación que preparé para poder ilustrarles todo esto. Ok, las pensiones del gobierno. Vamos a ir despacio, es un tema complejo y si tienen preguntas me las dejan debajo del video y despacito las voy a ir contestando. Ah, las pensiones del gobierno de Canadá son dos, en realidad. El gobierno sostiene que son tres porque tienen programas de ahorros que podemos tener en forma voluntaria, donde nos podemos ahorrar impuestos, entonces lo toman como la tercera pensión. Pero en realidad las pensiones del gobierno son dos. La primera es la pensión básica, el Old Age Security, representado como OAS. Comienza desde los 65 años de edad. Y para poder calificar para esta pensión, no es necesario haber trabajado en Canadá. Simplemente es necesario haber sido residente de Canadá por un periodo mínimo de 10 años entre la edad de 18 y 65 años. 10 años es el mínimo requerido para calificar, pero para recibir el máximo de pensión requiere de 40 años de residencia. Cualquier cosa de menos de 40 años de residencia será prorrateado. Si, aparte de esta pensión, no tienen ningún otro ingreso, cuando llegan a los 65 años no hay ningún otro ingreso, o otros ingresos están por debajo de cierto límite, dependiendo del estado civil y de la edad del cónyuge, depende de ese límite, entonces pueden recibir un suplemento, el Guaranteed Income Supplement, representado como GIS. Y si califican para estas dos pensiones, para la pensión básica y también reciben el suplemento, y tienen un cónyuge que tiene entre 60 y 64 años de edad, entonces el cónyuge puede recibir un allowance, que es un pago que le hace el gobierno para darle la posibilidad de retirarse juntos. Después de los 64 años, una vez que el cónyuge llegue a los 65, entonces va a calificar para su pensión básica y su suplemento dependiendo de los ingresos que tenga. Aparte de todo esto, si contamos con un viudo o viuda de 60 a 64 años de edad, también puede recibir un allowance, muy similar a este allowance, que es un allowance para el sobreviviente, siempre y cuando esa persona no se haya vuelto a casar o viva en pareja en común acuerdo. Todo esto es una pensión sola, la pensión básica que contiene todos esos suplementos extras y son pagos por el gobierno de Canadá de la recaudación de impuestos. Es decir, nosotros no debemos pagar nada más que los impuestos. Así que ya es suficiente. Pero bueno, no pagamos nada directamente dentro de una cuenta. Por otro lado, tenemos el Canada Pension Plan, que esta sí es una pensión que el gobierno administra con nuestro propio dinero. Es decir, está únicamente disponible para aquellas personas que trabajan en Canadá, ganan dinero, entonces tienen que pagar en forma mandatoria, hacer contribuciones al Canada Pension Plan y después basado en la cantidad de contribuciones y la cantidad de dinero que se pagó, van a recibir una pensión calculada desde los 65 años. Pero esta pensión puede comenzar desde los 60 a los 70 años, en cualquier momento. Hay que tener mucho cuidado cuando somos inmigrantes con esto, porque tengamos en cuenta que la pensión básica contiene este suplemento y este suplemento está basado en otros ingresos aparte de la pensión básica. Es decir, el Canada Pension Plan se convierte en otro ingreso. Cuanto más alto es el ingreso por Canada Pension Plan, más bajo es el ingreso por suplemento. Es decir, por cada $1 que recibimos en Canada Pension Plan, de acuerdo a lo que el gobierno nos cuenta, perdemos
50 centavos de suplemento. Pero ya van a ver en la demostración de que es más, 50 centavos en promedio únicamente, pero ya van a ver que es bastante más que eso. ¿Qué ocurre? La cantidad de esta pensión está basada en los 65 años de edad. Si decidimos solicitarla antes de los 65 años, entonces vamos a perder por cada mes que la solicitemos antes de los 65, 0,6%. Sí, es decir, si lo solicitamos desde los 60 años, perdemos 36% de lo que recibiríamos a los 65. Y eso es de por vida, no cambia. Cuando llegamos a los 65 no es que vuelva a la normalidad, no, continúa de por vida. Si decidimos posponerla después de los 65 años, entonces nos van a pagar un 0,7% más de lo que cobraría por mes, de lo que cobraríamos a los 65 años. Es decir, si esperamos hasta los 70, vamos a recibir un 42% más. Pero siempre hay que planificarla y siempre hay que tener en mente cuando se ejecutan estas opciones, cuál va a ser la pensión básica y si vamos a recibir el suplemento. Y ya van a ver que en el caso del inmigrante, especialmente aquellos que para la edad de la jubilación no cuenten con 40 años de residencia, que tengan menos residencia, tienen que tener muchísimo cuidado con lo que ocurre con el suplemento y cuándo van a requerir del su Canada Pension Plan y cómo van a ahorrar para la jubilación. El Canada Pension Plan porque precisamente porque lo pagamos nosotros, cuenta con un resumen de cuenta, tal cual se llama Statement of Contributions. Esto es tal cual el resumen de cuenta que pueden recibir de su tarjeta de crédito todos los meses. Podemos pedirlo una vez al año y bueno, obviamente sí, no tiene la misma información que contiene el resumen de su tarjeta de crédito. Esta es una copia de un estado de cuenta de Canadá Pension Plan. Detalla los años que se trabajaron en Canadá, cuántas fueron las contribuciones año por año. Esta persona contribuyó en 1987 $362 casi. Y hay que tener en cuenta también que estos 361,99 lo contribuye como empleado. El empleador tiene que contribuir una cantidad igual, es decir, el 50% cada uno contribuye. Y si esta persona trabaja por cuenta propia, entonces es empleado y empleador. Le va a costar el doble la contribución al Canada Pension Plan. Y después detalla otras cositas, como por ejemplo esta M aquí, que denota de que esta persona estos años llegó al máximo, a ganar el máximo y hizo la contribución máxima por el año. Después, aparte de esto, en la segunda parte, en la parte de abajo del estado de cuenta, muestra cuánto, si le dice, si esta persona tuviese 65 años hoy, entonces recibiría tanto, porque todos tenemos un número diferente porque está basado en nuestras contribuciones. Y si requiere la pensión desde los 60 años, entonces recibiría un 36% menos, y si la toma de los 70 recibiría un 42% más. Esta es información muy valiosa, especialmente en los últimos 10 años antes de la jubilación, para poder estar contemplando muy bien de dónde va a venir el dinero el día que nos jubilamos, ¿verdad? Aparte de esto, hay también contiene de beneficios por incapacidad. No vamos a entrar en esto porque por un lado es complejo y por otro lado les recomiendo no fiarse de este beneficio porque sí, es un beneficio por incapacidad, pero bueno, básicamente debe ser un vegetal para poder calificar. Así que mejor no confiarse de esto. Pero este sí, en el caso de fallecimiento, son beneficios importantes. Si ocurre un fallecimiento y el esposo sobreviviente tiene más de 65 años, entonces va a recibir un 60% de lo que el cónyuge fallecido recibía a los 65 años de edad. Y si tienen menos de 65 años de edad, va a recibir una cantidad diferente. Esto no es un porcentaje de esto, tiene una matemática distinta que es mucho más compleja y ahora no vamos a entrar en eso, pero está detallado en cada uno de los statements que podemos requerir del Canada Pension Plan. Ahora,
Esta cantidad de aquí, estos 581, es un número correcto. Si esta persona fallece y el cónyuge tiene menos de 65 años, recibiría $581. Pero esta cantidad de aquí no se confíen. Esto representa el 60% de la cantidad de los 65 años y cuando yo hago planeamiento para mis clientes, calculo únicamente el 40%, porque muy, muy difícil recibir esta cantidad y probablemente ni siquiera el 40% vayan a recibir, porque va a ser lo que dé la ecuación que el Canada Pension Plan utiliza, que es por demás compleja, hasta el máximo del año. Es decir, este año, por ejemplo, el máximo es de $1.253 por mes. Si una persona que pierde a su cónyuge y se convierte en sobreviviente recibe ya el máximo, entonces no va a recibir absolutamente nada de la pensión del sobreviviente, porque las dos pensiones sumadas pueden llegar únicamente hasta el máximo. Por ese motivo, les digo a todos, no se confíen de esto, debe ser muy bien planificado, porque en el evento del fallecimiento de un cónyuge se pierde la pensión básica por completo y probablemente el Canada Pension Plan o el Canada Pension Plan se va a reducir dramáticamente. Y eso debe ser planificado cuando se planifica la pensión. Ahora vayamos a los números y veamos qué ocurre con la pensión básica. Y ahora sí vamos a ir lento, paso por paso, porque esto es muy, muy importante y van a ver dónde potencialmente pueden perder una cantidad de dinero que es tremenda. Vamos a rever los diferentes números de años de residencia en Canadá entre los 18 y 65 años. Vamos a ver qué ocurre con 40 años de residencia, con 20 y con 10 años de residencia. Con la pensión básica primero, si la persona tiene 40 años de residencia, en el mes de junio del año 2022 recibiría $648,67. Sí, pero si tiene 20 años de residencia, que es la mitad, va a recibir la mitad de la pensión. Y si tiene 10 años de residencia solamente, llegó a Canadá a los 55 años. Mi padre, por ejemplo, llegó a Canadá a los 56 años de edad, tuvo que esperar hasta los 66 años para retirarse y recibía un cuarto de lo que recibe, un 25% de lo que recibe la persona con 40 años de residencia. Vamos a dejar por el momento al Canada Pension Plan en cero, para asumir de que esta persona no tiene absolutamente ningún otro ingreso y veamos qué ocurre con el suplemento. Con 40 años de residencia, entonces el suplemento sería lo que el gobierno llama el máximo, $968,86. Pero, si tiene 20 años de residencia, ¿qué ocurre? Ahora, aquí perdió $324 con referencia a los 40 años de residencia. Esos $324 se suman a los 968 y forman un nuevo suplemento. Y lo mismo ocurre con la persona que tiene 10 años de residencia. La pérdida de entre los $162 y los 648 se suman a los $968 y forman un nuevo suplemento. Es decir, que en el total que recibirían serían los tres exactamente iguales, suponiendo de que no hay absolutamente ningún otro ingreso, pero por supuesto que lo hay. Entonces vamos a ver qué pasa si introducimos primero el Canada Pension Plan y así completamos únicamente las pensiones del gobierno. Entonces, si tenemos el Canada Pension Plan, bueno, vamos a contar con los mismos números inicialmente y para el Canada Pension Plan ahora, porque está basado en nuestras propias contribuciones, yo asumí que en este caso la persona que tiene 40 años de residencia va a recibir $1.000 mensuales. Recordemos que el máximo para el año 2022 es de 1.253. La persona que tiene 20 años de residencia va a recibir la mitad, porque trabajó la mitad del tiempo. Y la persona con 10 años de residencia va a recibir un cuarto, porque trabajó un cuarto del tiempo. Entonces, ahora sí empiezan el suplemento a cambiar. El suplemento del que tiene 40 años de residencia se reduce a $318 y se reducen todos en forma similar. ¿Qué ocurre con el total? Ahora veamos qué curioso es esto, porque en el total, ahora tenemos aquí entre esta persona que recibe $1.000 de su pensión de Canada Pension Plan, donde hizo contribuciones, tiene $750 más que esta persona aquí que hizo contribuciones solamente por 10 años.
pero en el total, a consecuencia del suplemento, tienen solamente apenas $250, no llega a los $250 de diferencia. Para eso está el suplemento, para suplementar y complementar lo que al individuo le falta. Pero hasta aquí tenemos pensiones del gobierno. Si bien el Canada Pension Plan lo pagamos, es mandatorio, está todo administrado por el gobierno y es lo que debemos tener. ¿Qué ocurre con nuestros propios ahorros personales? Ahora vamos a introducir más dinero y vamos a ver el mismo caso, pero vamos a asumir que hay una pensión privada. Esto puede ser una pensión privada del empleador, del lugar de empleo, puede ser nuestros propios ahorros en RRSP, cualquier cosa que tenga que estar declarada en la declaración de impuestos. Y estoy asumiendo una vez más que la persona que tiene 40 años de residencia ahorró lo suficiente como para poder tener $1.000 mensuales. El que tiene 20 años de residencia, $500 mensuales. Y el que tiene 10, otros $250 mensuales. Y observemos qué ocurre con el suplemento. La persona que tiene 40 años de residencia, el suplemento se fue por completo, ya no lo tiene más, pero los otros dos continúan, reducido, pero continúan teniendo suplemento. Entonces, en el total, ahora sí vamos a ver diferencias más impactantes, más grandes, porque ahora entre el que tiene 40 años de residencia y el que tiene 10 años de residencia, a pesar de que estamos utilizando el propio dinero nuestro, ahora sí tenemos más cantidad de diferencia. Pero la diferencia más grande está aquí, ocurre aquí. Es que si aparte de esto, aquel que tenga 40 años de residencia tiene más dinero para ahorrar, o estos $1.000 fuesen más de $1.000, entonces, ¿qué ocurre? Por cada $1 que agregamos, no hay más suplemento, no hay nada que perder. Se va a agregar $1 aquí abajo en el total. Pero en estos dos casos, por cada $1 que agreguemos a estas pensiones o a cualquier otra pensión, por cada $1 que agregamos como ingresos que se deben declarar en la declaración de impuestos, por ejemplo, muchas personas que alquilan una parte de su casa, esos son ingresos que hay que declararlo en los impuestos, entonces por cada $1 que reciben van a perder 50 centavos de suplemento. Quiere decir que en el total se van a agregar únicamente 50 centavos. Y ahí es donde radica la gran diferencia. Aparte de todo esto, hay que ser muy cuidadoso porque hay factores que son muy determinantes. Por ejemplo, el número de años de residencia en Canadá entre los 18 y los 65 años. Ya lo vimos. Vimos lo impactante que es tener menos de 40 años de residencia. El estado civil de la persona. Si una persona es soltera, ocurre lo que vimos, pero en el momento que tenemos un cónyuge, todo cambia. ¿Cómo cambia? Bueno, si con el cónyuge nacimos en el mismo año, entonces, bueno, cambia basado únicamente en que somos cónyuges y en la cantidad de ingresos que tenemos. Pero si el cónyuge es entre 1 y 5 años menor que nosotros, entre la persona que cumple los 65 años, es decir, cuando cumplimos los 65 años, el cónyuge tiene 60 a 64 años de edad, entonces la fórmula de la pensión cambia. Pero si el cónyuge, cuando tenemos 65 años de edad, tiene 59 años o menos, vuelve a cambiar. Entonces, ¿qué ocurre? Si tenemos un matrimonio en el cual un cónyuge llega a los 65 años de edad y el otro tiene 59, van a tener un tipo de pensión. Al otro año ese cónyuge de 59 va a tener 60, va a cambiar la fórmula de la pensión. Y en 5 años más ese cónyuge va a cumplir 65, va a volver a cambiar la fórmula de la pensión. Por eso es que hay que ser tan cuidadoso y planificarlo adecuadamente basado en todas estas cosas que les estoy contando. La diferencia de edad entre esposos, que es lo que vimos, y el mes del nacimiento. El mes del nacimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque si es una persona soltera que nació, digamos, en el mes de junio y cumple 65 años en junio de este año, bueno, trabajó desde enero hasta junio en este año, ya tuvo ingresos. Entonces, muy probablemente si va a calificar para recibir el suplemento, este año no califique, porque ya tiene ingresos en este año calendario. Entonces mejor esperar hasta diciembre y jubilarse a partir de enero, que en enero del año 2023 ya no va a tener ingresos porque ya no está trabajando, entonces puede calificar para el suplemento o para más suplemento. Y si es
una pareja, si es un matrimonio, de vuelta, lo mismo, dependiendo del año de nacimiento y dependiendo del mes de nacimiento, porque de repente tenemos un matrimonio en el cual un esposo nació en noviembre y el otro nació en enero, hay 11 meses de diferencia en el nacimiento y hay que contemplar eso en el mecanismo de la pensión. Cuando tenemos, tomamos todos estos factores en cuenta, entonces recibimos el máximo de pensión y recibir el máximo de pensión es más que importante. Y es más que importante por una serie de factores, porque las pensiones en Canadá son garantidas de por vida. Hay muchos que piensan que no van a estar en el futuro, no se preocupen si van a estar en el futuro. El Canada Pension Plan tiene que pasar cada 3 años una auditoría en la cual debe demostrar que tiene suficientes recursos para pagar pensión por los próximos 75 años. Así que cualquier persona que tenga 25 años hoy, garantido que va a tener pensión de por vida. Y son indexadas a la inflación de por vida. Canada Pension Plan se indexa a la inflación en enero de todos los años y la pensión básica, el Old Age Security, se indexa a la inflación cada 3 meses. En enero, en abril, en julio y en octubre. Así que son muy, muy, muy importantes. Y es muy importante maximizarlo porque Canadá está en una situación muy compleja en la cual somos muchas personas mayores de 65 años, con pocos trabajadores pagando impuestos. En el año 2000 había 5,6 personas trabajando por cada una persona mayor de 65 años y en el 2022 hay solamente 3,6, lo cual quiere decir que tenemos menos personas pagando impuestos y los servicios del gobierno se van a dificultar en el futuro, como salud pública y como las casas de pensiones para gente que necesita asistencia. Por ese motivo es tan importante planificar las pensiones del gobierno. Nosotros no podemos indexar nuestro dinero ahorrado, a menos que hayamos ahorrado una cantidad que yo nunca vi en mis clientes en mis 36 años de servicio, pero es muy, muy difícil que podamos indexar nuestro dinero porque se nos va a terminar el dinero antes que se nos termine la vida. Espero que les haya gustado, espero haber tenido un poco de claridad. Por favor, me dejan los comentarios debajo del video y también las preguntas si tienen alguna. Y no olviden suscribirse, muy importante para ustedes, no van a perder ningún video en el futuro y me van a ayudar muchísimo a mí para darme credibilidad con YouTube. Más allá de todo eso, muchas gracias por su tiempo, gracias por participar de esta charla y nos vemos pronto, nos vemos en el próximo video.